Hola Enrique, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Voy a ¿Mataste a pedirle que me Néstor? suban un poquito más el volumen. ¿Ya lo mandaste a asesinar? ¿Qué pasó? ¿Qué No, te todavía no. ofendió? No, porque no vi el principio del programa, él no vino hoy. No, lo mandamos al Donbass a cubrir allá el conflicto. Ah, me parece bien. Buenas, buenas, Y público, ¿Cómo bueno, andás, ¿qué nosotros es? nos Enrique? hagamos cargo del Bueno, programa, después lo mandamos de corresponsal de guerra o algo intercambios así, ¿viste? fluidos con Néstor Carlos Pacífico, Yorca ¿no? Cedrés, Estaba nos escuchando. pudimos hacer Qué del presente casualidad. ejemplar Esa que se va a son estar las mismas sorteando, palabras ¿no? Y que estaban próximamente le en mi vamos a estar mente, porque estoy comunicando cómo va a ser interdispersionado. para anotarse y Fíjate, concursar por para... ejemplo, esta relación. Hace muchos años atrás, van y tantos, unos años atrás en el Cauca, en Colombia, yo estuve allí, yo conozco toda esa zona, conozco la zona donde nació, creció y luchó esta mujer increíble que es Francia Márquez, ¿no? Me conozco toda su vida desde chiquita. Y el hecho es que en algún momento llegaron las mineras ilegales y ella las denunció, porque no solo contaminaban el río, sino que ya habían llegado antes con distintas clases de ofertas, de progreso, de trabajo, de carreteras, de hospitales y escuelas, desplazaron a los campesinos, la mayoría negros e indígenas, que había allí con ese cuento, y hasta desviaron el río para hacer un embalse, una ampliación, y nunca les dieron nada a ellos, perdieron sus tierras, las carreteras no llegaron, las escuelas tampoco, los hospitales menos. Entonces, cuando años después llegaron con los mismos versos, pero esta vez mineros ilegales, con bandas criminales como las Águilas Negras, que yo tuve que lidiar con estos muchachitos, este, por nada político, simplemente salí con una chica que había sido novia del hijo del comandante y bien, esa es otra historia, no importa. Pero las mujeres tendrían que andar con un cartel diciendo yo salí con un paramilitar, ¿no? Yo qué sabía, ¿vale? Bueno, pero como sea, el hecho es que llegaron las mineras ilegales con bandas criminales, entre ellas los águilas negras, tienen por costumbre cortar con motosierra a sus adversarios desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Y ella, que era una luchadora social, una líder social, tuvo que escapar con sus dos hijos de esa región, pero regresó, juntó a 15 mujeres e inició una marcha a pie desde el Cauca hasta Bogotá, la capital del país. Salieron 15, llegaron 150 a Caracas, porque por el camino las iba convenciendo, ¿no? Se iban uniendo en torno a ella. Y llegaron a Caracas para exigirle al gobierno que les diera protección frente a los desplazamientos y que impidiera la minería ilegal. El presidente de entonces, Juan Manuel Santos, de derecha por supuesto, se negó a escucharlas. Esta frase es clave, se negó a escucharlas. ¿Qué hicieron ellas? Tomaron nada menos que el Ministerio del Interior. Entonces ahí sí, el distinguido y excelentísimo señor presidente de la República se sentó a escucharlas y paró ambas orejas. A lo que voy es, por las buenas, no querías escuchar, no querías dialogar, no querías negociar nada. Cuando te toman el Ministerio del Interior, entonces sí. En Ecuador, lo que está sucediendo es exactamente igual. Los medios internacionales, los medios hegemónicos de desinformación a nivel mundial, nos están queriendo hacer ver que el movimiento indígena, es un error ya hablar del movimiento indígena porque ahora están levantados los estudiantes y creo que todas las organizaciones sociales del país, ¿bien? Ya no son solo indígenas, ellos son los que pusieron el cuero ahí en la primera línea, ¿no? Se nos quiere hacer ver que son intransigentes y claro, el presidente, el bancario, el multimillonario que tiene la mayor parte de su fortuna en paraísos fiscales, ahora está clamando por el diálogo. O sea, qué bien, ahora querés dialogar. Desde que él asumió, desde el primer día, los indígenas quieren hablar con él y le dio cero pelota. Tuvieron, sí, 3 reunioncitas ahí, ni siquiera con él.
con algunos funcionarios de cuarta categoría, y los escucharon, sí, muy bien, pero no les dieron absolutamente nada de lo que pedían. Y no pedían nada irracional, ahora vamos a analizar eso. Entonces ahora que, por ejemplo, entre el lunes y el martes entraron 10.000 de ellos a Quito, ahora son muchos más, ¿verdad? Luego que el presidente se tuvo que encerrar en el Palacio de Carondelet y que está rodeado por 2.000 policías y militares armados hasta los dientes, ahora sí, a cada minuto, él, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, están diciendo que el camino es el diálogo. Entonces, ante aquel desprevenido que no conociera la historia previa, y yo hablo con propiedad de Ecuador porque estuve viviendo un año en Ecuador, ¿ya? Al margen de otras veces que fui de paseo, de paso quise decir. Pero me conozco muy bien todas esas zonas donde están los conflictos. Y eso es algo bueno, Leo, porque mira, yo siempre le digo a todos los estudiantes de economía, de derecho, de ciencias políticas en particular, cuando se reciban, agarren una mochila y salgan a papear por América Latina hasta gastarse la suela de los zapatos. No dejen que sea CNN ni la BBC de Londres las que les cuente lo que está sucediendo en Latinoamérica. Véanlo por ustedes mismos, porque yo vi un demócrata donde todos los medios de prensa internacionales decían que había un dictador. Y veo dictadores donde todos los medios de prensa más poderosos dicen que hay un demócrata. Caso de Paraguay, caso de Colombia con Iván Duque, que le queda poco ya por suerte. Mira esto, Leo, el otro día se lo comentaba a Néstor. Desde que asumió Iván Duque, se han asesinado, bueno, este año, solo este año, se han asesinado a cerca de 90 líderes sociales, no políticos, líderes sociales, defensores de los derechos de los indígenas, defensores de los derechos de los campesinos y de los derechos humanos. Solo líderes sociales, cerca de 90. Y 21 guerrilleros desmovilizados. Creo que ahora son un poquito más, desde la semana pasada esta parte. Y desde que asumió Lasso, 930 líderes sociales asesinados. Y el año pasado, 27 guerrilleros desmovilizados, asesinados. O sea que firmaron un convenio de paz, el gobierno esperó que se bajaran la guardia y lo fue matando de a uno. ¿Qué hubiera pasado si saliera la noticia de que bajo el gobierno de Nicolás Maduro se han asesinado a 930 líderes sociales? Están Inglaterra, pidiendo Francia, ya todas hubiera las habido intervención potencias. militar seguro. No, el Palacio de Nariño estaría hecho puré hasta altura por los bombazos, puré, ¿vale? Entonces digo, no se dejen engañar, y esto no lo estoy diciendo para la audiencia mayoritaria nuestra, que es de izquierda y que está informada. Lo digo por si alguien, sería bueno que después publicaran este video en YouTube, cortándolo, digo, esta parte, porque está dirigido esta explicación para la gente de derecha que normalmente no se informa, o que se guía por todos esos paradigmas y por todos esos clichés baratos de la derecha. ¿Bien? Entonces, repito, los indígenas marchan porque no se les escuchó. ¿Y qué están pidiendo? Cosas desorbitantes, porque escuchaba algún pobrecito en las redes sociales diciendo, pero la gente votó a este gobierno, hay que dejarlo gobernar. La palabra democracia viene de demos, pueblo, y cracia, gobierno. Es el gobierno del pueblo para el pueblo, a diferencia de la palabra oligarquía, oli, pocos, garquía, gobierno. Gobierno de pocos para unos pocos, como el de Iván Duque en Colombia, como el de Mario Abdo Benítez en Paraguay, como el de Luis Lacalle Pou en Uruguay, o lo que fue Macri, por ejemplo, ¿no? Gobierno de unos pocos para unos pocos. Entonces, parece que Lasso no entendió la diferencia terminológica. Y bueno, la tendrá que entender por las buenas o por las otras. La CONAIE, que es la organización que comenzó esta gran marcha, todos los días ha estado dando directivas a los manifestantes para que marchen en paz,
para que no caigan en provocaciones. Porque ¿qué es lo mejor que le puede pasar y le está sucediendo al gobierno? Que algún exaltado tire un palo, tire una piedra, rompa un semáforo, incendie un automóvil, preferentemente un patrullero policial. Siempre hay idiotas útiles y ojo, ¿responden a los organizadores de la marcha o responden al propio gobierno? Porque el viejo truco de meter agitadores profesionales entre los manifestantes es archiconocido dentro de los regímenes de derecha. Se dio en Uruguay también. ¿Te acordás aquel libro 15 años en el infierno de José Calache, que fue policía? Y él No, nunca. comentaba al No mismo lo de... leí, pero lo voy a anotar. Léelo, tenés que leerlo, es un libro obligadísimo. Es un ex policía que trabajó en la dirección de inteligencia y tal, y a él lo mandaban como agitador profesional. A él lo mandaban a hacer atentados para echarle la culpa a grupos de izquierda, al Partido Comunista y tal. De hecho, hasta se quedó con la granada, creo que después terminó en las manos de Huidobro, que se las puso en la mesa a, ¿cómo era aquel periodista medio fachito del todo? Never Araujo. Bien, quedó ahí aterrorizado, ¿no? Pero loco de la vida, porque eso le levantó el rating. Igual está mal llevar una granada a un canal, ¿no? Está mal. Pero él dijo que, el ñato Huidobro dijo, se la traigo para devolverla a sus legítimos dueños. Eso estuvo bueno. Eso estuvo muy bueno. Porque no era una granada de la izquierda, era una granada de la derecha, para que al explotar se acusara a la izquierda. Entonces digo, no podemos caer en la ingenuidad. Cuando se haga una marcha, y esto lo digo por todos los pueblos latinoamericanos, afortunadamente ahora, sabes, no solo por medio de ustedes, sino por prensa alternativa, por Caras y Caretas y por otros medios en los que participo, nos están viendo, me están viendo, quiero decir, en este caso estoy hablando de mí, perdona el egocentrismo, pero quiero decir que estas palabras de pronto se escuchan en muchos países. Y yo les digo a los luchadores sociales, tengan cuidado, cuando hagamos una marcha para reclamar derechos, miremos con lupa que no haya infiltrados, que no haya agitadores sociales, no dejemos que un imbécil sea el que inicie los ataques a la policía. Es diferente cuando la policía te arroja una granada de humo, una bomba de humo, el manifestante la agarra y les devuelve la gentileza para que se la fumen ellos. Eso es un acto de defensa propia, es distinto. Pero tú no puedes iniciar las acciones porque es lo que el otro bando está esperando. Y lo más triste de todo es que vaya el país que vaya, la policía y los militares siempre están del lado de los poderosos. Y no son de la clase social de ellos. Para ellos son parias. Para ellos son parias. El gobierno de la calle Pou los usa, les endulza el oído, pero les bajó el salario, han perdido 6% de salario real. Pero igual no les entra en la cabeza. Y están, no todos, no todos, mira, yo sé que soy cansón con esto, pero yo conozco tantos policías que son tan buena gente, que son decentes, que no hay quien los pueda sobornar, que decir esto me choca, me duele por ellos. Siempre pagan justo por pecadores, ¿no? Pero hay muchísimos que se mueren de ganas por salir a dar palo, que se mueren de ganas para que en una manifestación alguien se exalte y rompa un vidrio, entonces le dan palo a todo el mundo parejo, niños, mujeres, ancianos, lo que venga, ¿verdad? Lo que venga. Y hay, detrás de todo esto está el juego de la prensa, porque cuando uno de estos exaltados, supuestamente integrante de los grupos manifestantes, arroja una piedra, hay 20.000 cámaras para filmarlo, para fotografiarlo, y salen en primera plana. Pero no fueron manifestantes los que le dieron patadas en el piso a un periodista el otro día, en la Catumba, allí en Ecuador. Fueron policías, entre varios, a un periodista desarmado que estaba en el piso y le tiraban patadas. ¿Y cómo se supo? Porque alguien pudo filmar, que no era un periodista, por supuesto, y el video se viralizó y la Policía Nacional no tuvo más remedio que disculparse y que se va a averiguar y se va a hacer un sumario y que
te lo doy sellado y firmado que ninguno de esos policías va a caer preso. Porque así funciona el poder. Gracielita, te amo. Tenías toda la razón del mundo. Esto era lo que ha sido siempre entre oligarquía y pueblo. ¿Y qué piden los manifestantes? Que repito, ya está incorrecto decir que piden los indígenas. Piden en primer lugar lo siguiente: Ecuador es un país que no solo tiene petróleo, que lo extrae, sino que también lo refina, a diferencia de Uruguay que solo lo refina. Bueno, resulta que Lasso les encajó un mazazo, ¿bien? Y le subió el combustible, con lo cual aumentó todo, transporte, alimentación, etc. ¿Y quién paga las consecuencias? La gente pobre. Ellos están pidiendo que se rebaje el precio del combustible y que se frene el aumento del precio de los alimentos y productos de primera necesidad. La otra cosa que piden es que los bancos, recordemos que el presidente es banquero, uno de los bancos principales de ese país, que les aflojen el yugo a las familias campesinas, que no les expropien sus casas ni sus vehículos. Piden un nuevo plan de financiamiento, que les bajen los intereses, porque los arruinaron con el plan neoliberal del bancario Guillermo Lasso. Los arruinaron por completo. Fíjate que un litro de aceite, hasta hace pocas semanas atrás, costaba $2. Te recuerdo que la economía de Ecuador está dolarizada desde que Yamil Mahuad en el 2001, a principios del 2001, la dolarizó. Entonces todo lo digo en dólares por eso. Un litro de aceite, $2. Salía. Ahora anda en $3.65 y $4, dependiendo de la marca. Un trabajador promedio, o sea, la inmensa mayoría del Ecuador, cobra entre 10 y $12 por día. O sea, ¿cuántas horas hay que trabajar? 5 horas en promedio para comprar un litro de aceite. Pero Lasso, al igual que Lacalle, nunca conoció la miseria. Lacalle nació en un palacio, Lacalle vivió siempre ahí en las Cortes, no conocen la pobreza. Bueno, sí, después con las campañas electorales ven un poco cómo vive la gente, pero no lo sienten acá adentro. Porque ellos crecieron en familias que estaban acostumbradas a pagarle 3 monedas a Doña María para que le limpiara la casa, sin preocuparse si Doña María tenía un hijo que mandar al liceo, olvídate de mandarlo a la universidad. Y a propósito, otro de los reclamos de estos sectores populares es que el gobierno facilite el ingreso a la universidad a los jóvenes. O sea, ¿de qué se trata todo esto? Son los pobres pidiendo a los ricos que les aflojen un poco la mano en el cuello. No sé si se escucha mucho ruido, hay una obra acá al lado, están haciendo un edificio, no sé. Te quería decir que en esto no te quería interrumpir, pero Vale, sí, pero no, fue... al contrario, perdóname un detalle, no, al contrario, interrúmpeme para que no sea un monólogo, sino un intercambio. Yo quería, hoy cuando hablaba me tomé el trabajo porque un oyente, Jorge, lo va a saber de quién hablo, un día me pidió ¿dónde está? No me vuelvan loco, gurises, trátenme bien, que es la primera vez. En vez de mirar la pantalla, a veces miro el monitor. Bueno, ok. Me tomé la molestia de hacer un árbol genealógico de la familia del actual presidente, porque básicamente lo que quería terminar diciendo, y que te digo ahora porque vos lo comentaste, es que Luis Alberto Herrera era una persona que se oponía fuertemente al vallismo, porque entre otras cosas entendía que él tiene un testimonio muy conocido que salió en la prensa de la época que decía: si seguimos aplicando políticas vallistas, hasta el hijo de un zapatero va a ser bachiller. Esa frase es el sumum de lo que piensa el herrerismo, ¿verdad? Bueno, pero es importante, porque tú ahora justo estabas hablando de Lasso y estabas hablando de Ecuador, y yo lo hablaba de Colombia, y cómo
cómo las oligarquías y estas derechas más conservadoras latinoamericanas que han vuelto en estos últimos 10 años han tenido como un impulso muy fuerte. Yo creo como que porque parte de la estrategia de desestabilizar los gobiernos de izquierda se dieron cuenta que no podían tener gobiernos moderados de derecha o de centro derecha, porque claramente no podían contrarrestar la fuerza y la construcción política de los distintos gobiernos de izquierda que hubieron en el continente. Por lo tanto, tuvieron que exacerbar la respuesta con gobiernos que representaran lo peor de esos sectores oligárquicos. Y me refiero a lo peor, a lo más conservador. Pero ¿sabes en qué son buenos? En la docencia política. Y están siendo mejores que de izquierda. No, eso ni que Han hablar. logrado que millones de trabajadores se pongan en contra de los sindicatos. Hoy los sindicatos tienen una mala imagen, injustamente, pero es en base a que todos los días están, o sea, hay una campaña descarnada en contra de PCNT, por ejemplo. Ahora, Sí. esos trabajadores no razonan, el de derechista por lo general no razona, sino que deja que otros piensen por él. No razona que si trabaja 8 horas es gracias a los sindicatos y eso costó sangre. Bien, la licencia médica costó sangre, el aguinaldo costó sangre. No fue que gentilmente los grandes empresarios decidieran dar eso porque les salía del corazón. No, lamentablemente obligan a los pueblos. O sea, el neoliberalismo es el mayor promotor de rebeliones incluso armadas. Porque claro, llega un momento en que el pueblo explota. Y lo que quieren ahora, lo que busca Lasso, es que todos estos movimientos reaccionarios tomen las armas. Eso le va a permitir arrasar con todos los opositores. Por eso digo, cuidado porque están metiendo infiltrados. Bien, sí. Nunca un pueblo oprimido ha logrado cambiar situaciones apelando a la voluntad de su opresor. Que ojo, ojalá se pudiera, ¿verdad? Pero no pasa. Como excepción que confirma la regla. Pero Claro, sí. fíjate lo que está pasando en Uruguay. Nos dijeron que había una crisis, nos siguen diciendo que lo que no ha logrado este gobierno es porque hubo una pandemia. Pero es un atentado contra nuestra inteligencia porque tuvieron récord de exportaciones en el sector agropecuario, récord. Y pusieron en sus cuentas bancarias 9.000 millones de dólares. Y hay una fuga de capitales impresionante porque más de la mitad de ese dinero se fue para el extranjero en vez de reinvertirlo aquí. Y en esos mismos sectores que tuvieron este crecimiento, repito, histórico, ¿bien? Porque no solo exportaron más, sino que les pagaban mejor. Hay un nivel de precios por carne, por grasas, por aceites, por granos, que es también de película para nosotros, ¿vale? Pero en esos mismos sectores los trabajadores están ganando menos. Frigoríficos donde les han bajado el sueldo ahí en Canelones, les han bajado el sueldo a los empleados, han perdido salario real en definitiva. Recordemos que salario real, ¿Bajado el sueldo? A veces nos manejamos con una terminología que no todo el mundo está obligado tendría que tener la obligación de saber. Digamos que el salario real es lo que tú ganas sin contar lo que se come la inflación. Si hay una inflación, yo qué sé, 9%, y tú recibiste un 5%, por ejemplo, de aumento, te robaron 4%, perdiste salario. Y no solo eso, porque el ajuste siempre se hace varios meses después. Por ejemplo, imagínate que a partir de hoy comienza a subir la inflación, sigue subiendo, mejor dicho, la inflación, dentro de 6 meses hay un ajuste salarial. La inflación en todos esos meses llegó a un 7%, estoy diciendo cifras promedio, ¿no? Pero te aumentan un 4%. No solo te robaron 3, entre 4 y 7, sino que no te recuperan lo que tú perdiste en estos meses, en ese medio año. Entonces hay una trampa con los ajustes salariales. Bueno, para la próxima te prometo cambiarme de oficina, pero está imposible con este ruido y me resulta, o les ha de resultar estresante para ustedes. Pero repito, para cerrar esto, a todos los trabajadores que luchan por sus derechos, no se dejen engañar, no se dejen trampear.
filmen todo ustedes, pero señalen de inmediato y saquen del forro a aquel imbécil que le hace el trabajo al gobierno. Te dejo porque está mi muy buena amiga Clarita Gutiérrez. Nos vemos el jueves que viene. Enrique, muchas gracias y bueno, nos vemos el jueves que viene. Yo no estoy generalmente los jueves, pero te veo. Vale, vale. Que pasen muy bien. Mucha suerte. Voy a llamar a Néstor a ver si sigue con vida, no confío en ti. Está en el Donbass. Capaz que tiene alguna dificultad con la señal o algo de eso, viste, ahora que con el tema este de que van a vender ¿cómo es? Las cableras van a vender datos también. No sé cómo le está funcionando el roaming. Mira, eso que me dice viene bien para el cierre. El Neo lo hilo, lo de Antel, lo del puerto, lo que está haciendo Lazo, lo que está haciendo Iván Duque, lo que está haciendo Mario Aldo Benítez, que están buscando privatizar todo desesperadamente y por tres monedas, perdón. Y con esto me despido. El neoliberalismo no es una doctrina económica, no es una doctrina política. El neoliberalismo es un modus operandi. Nos vemos. Muchas gracias, Enrique. Nos vemos.